Bienvenidos al canal de Macroles, muchachos. Aquí ustedes van a recibir contenido que los va a acompañar en su proceso. Entonces aquí van a haber temas muy variados. Vamos a hablar de nutrición, de suplementación, de entrenamiento, tips, o sea, todo lo que se les ocurra dentro de su universo fitness, ya sea temas de fitness, salud, un poquito más avanzados. Aquí en este canal lo van a encontrar. El video de hoy es muy especial porque vamos a hablar de un producto que es innovador en la industria fitness y de nutrición en Colombia. Se llama Perfect Blend y es un blend, un super blend de la marca Macrolens. Entonces, es importante que entendamos que para entrar a estudiar ese tipo de productos necesitamos una voz experta. Y no hay persona más apta para esto que Teo. Teo. Primero que todo, bienvenido. Y pues nada, vamos a hablar de la proteína. Listo. Bueno, yo creo que también hay que entrar en contexto de proteínas, diferencias entre proteínas o cómo se evalúa proteínas para poder entender por qué hemos diseñado una Perfect Blend y por qué se llama Perfect Blend. Tú eres el experto, tú verás por dónde empiezas. ¿Listo? Yo aquí sencillamente soy un comunicador y les voy a transmitir la información que les vas a estar dando. ¿Listo? Pues entonces nada, empecemos. Empecemos. ¿Por dónde dices que tú que empecemos? ¿Hablar por los tipos de proteína? Sí, ¿y qué define una proteína? Ok. Porque muchas veces lo que hemos visto es la presencia de aminoácidos esenciales en una proteína como la definición que es una proteína buena o de valor biológico. Y de ahí sale el término de valor biológico de una proteína. Okay. Nosotros tenemos dos tipos de aminoácidos en nutrición humana, que son los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Se denominan esenciales porque nosotros estamos incapaces de poder sintetizar esos aminoácidos y los necesitamos de la dieta. Y ahí entran los aminoácidos esenciales que están relacionados con la síntesis de proteína muscular. Que, digamos, dentro de los requerimientos de una persona no están incluidos, sino los adquiere de cierta manera. Uno lo puede adquirir con la dieta, pero tiene que ser de productos cárnicos o lácteos. Ok, solo cárnicos y lácteos. Sí. Y evidentemente uno de los problemas que confrontamos con las dietas vegetarianas es que son bajas en aminoácidos esenciales. Okay. Pueden ser altos en aminoácidos. Vale. Y eso es importante que lo hablemos porque ahorita vamos a hablar de algunos conceptos de proteína de arveja o proteína de soja que cumplen con la presencia de algunos aminoácidos, pero no se digieren bien. Entiendo, por eso es que muchas veces, yo he escuchado mucho el tema de que los veganos complementan sus proteínas con BCAA o esenciales porque no los contienen. Y aquí pasa lo mismo. Estas características de proteínas no contienen ese tipo de proteínas, sino estas son un poco más centradas en los lácteos y en los cárnicos. Totalmente. Ok, entiendo. Y entonces la presencia del valor biológico, que ojo, es un término importante porque aún hay proteínas en el mercado con bajo perfil de BCAAs y de aminoácidos esenciales, engañosas, que te dicen que tienen aminoácidos, que tienen proteínas, pero no tienen la función biológica. Ese ha sido el término que hemos manejado a lo largo del tiempo para calificar una proteína, el valor biológico de estos aminoácidos. Sin embargo, es una medida, es como, digamos, la ciencia de cierta manera dice, vamos a medir la calidad, la efectividad, ya no sé en qué términos, de cierta proteína. Y se mide entonces sí, por ahí. La presencia de aminoácidos tiene que tener un gramaje específico de estos aminoácidos específicos, que digamos los tres más involucrados con la síntesis de proteína muscular es la leucina por excelencia, sí, la isoleucina y la valina, que es básicamente cuando uno consigue los BCAA o aminoácidos sí, esos esenciales. son los tres aminoácidos Y importantes. eso tiene una razón bastante profunda y eso tiene que ver con la activación de un complejo que se llama el complejo de mTOR, que es el relacionado con la síntesis de proteína muscular. La presencia de 2 gramos de leucina puede activar este mecanismo y no solamente define, por ejemplo, una proteína en batido, sino que, por ejemplo, toda esa definición de la alimentación de 100 gramos de pollo, 3 huevos, 6 claras de huevos en cada comida es lo que contiene más o menos los 2 gramos de leucina que puede activar eso. ¿Okay? Entonces, por eso las porciones son importantes porque es lo que puede contener eso. Y eso es una pregunta, Juli, muy chévere. Porque yo siempre he querido que alguien me pregunte en consulta, ¿por qué una proteína tiene 25 gramos de proteína? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 45? Y es determinado por eso que por tú la estás presencia de los diciendo. aminoácidos y el valor biológico. Ah, la ciencia comienza a tener ciencia cuando uno comienza a mirar el por qué, ¿no? Esa es la razón. Eso, por ejemplo, no lo sabía, sobre todo que eran 2 gramos para activación de la mTOR, sí, y que ahí desactivaba. Y esa es la definición de por qué son 25 gramos. Eso es oscilante, ¿no? Según cada producto, pero siempre van entre 22, 30. Pero la presencia de 35 gramos de proteína en una scoop, que eso también es muy mercateable,
que te dicen, no, es que esta tiene 35. Eso no define nada, porque lo que realmente lo define es la presencia de estos 2.2 gramos de leucina. Y cuando no ve una proteína de buena calidad o una proteína que tenga un buen proceso de manufactura o estandarización, te lo va a decir y te dice, esto tiene tanto de estos aminoácidos. Eso que tú todo eso que estás diciendo me está a mí surgiendo una idea que puede terminar siendo en otro video, que es cómo leer de manera correcta una tabla nutricional. Ya sea para no dejarse engañar o sencillamente para aprender. Total. ¿No? Bueno, tú hablaste de las proteínas, como esto no es una proteína vegana, evidentemente, hablaste de los cárnicos y de los lácteos. Sí. Y estamos hablando de que esto es un blend, ¿sí? Una combinación de las mejores. ¿Cuáles serían esos tipos de proteína y cuáles serían los tiempos de acción de cada una de ellas? Listo, entonces ahora viene otro concepto. Esto es más complejo todavía y aquí es donde creo que MacroLens como equipo le hemos dado el punto que tenemos que llegar. La presencia de estos aminoácidos esenciales o este valor biológico tampoco es definitoria para saber si la proteína puede estar haciendo acción biológica o no. Porque existen otros conceptos que tienen que ver con la digestión, la digestibilidad de la proteína y que estos aminoácidos sean digeridos por todo el tracto intestinal y que lleguen a la porción final. Eso acabas de decir, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, yo he consumido proteínas, en el caso mío, de buenas marcas, de buenas empresas, y hay veces no me sientan bien. Siento yo que, o sea, por más finas y tengan el respaldo de sus laboratorios, no logran encajar en mí porque tengo problemas normalmente a nivel digestivo. Entonces hay una medida para uno poder determinar cuál es la más efectiva en ese caso. Sí, ¿cierto? y realmente pues eso que tocas es muy importante porque muchas veces por la presencia o la manufactura de las proteínas que pues se supone que son transparentes pero a veces no tanto. Esto no solamente tiene que ver con la digestión desde el punto de vista sintomático, sino también de poder corroborar a nivel funcional que todos esos aminoácidos esenciales pasaron por el trayecto del intestino delgado y pudieron ser absorbidos de manera plena. Y eso tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo, que son los niveles de absorción o digamos que los tiempos de absorción. Y fue algo que hablamos en el video pasado de cómo se podíamos clasificar las proteínas que eran en función a la absorción. Y eso es fundamental. Porque, por ejemplo, las isolate son proteínas que se absorben de manera muy rápida, que por eso habíamos conversado en el video previo, y si no lo vieron, véanlo por favor. Hablamos, por ejemplo, de los tiempos para una isolate, ¿sí? Una preentrenamiento, durante entrenamiento o post-entrenamiento. Si queremos una vida media más prolongada, entonces tenemos que buscar proteínas como las caseinatos o el caseína. Sí, eso es la de liberación lenta. Y eso es muy clave porque hoy se sabe dos cosas importantes en cuanto a la proteína para la síntesis de proteína muscular. Primero, antes la gente pensaba que era la ventana metabólica, que había que entrenar y tomarse la proteína. Y hoy se sabe que lo más importante es el consumo total proteico neto diario. Y eso es fundamental porque muchas personas tienen errores en la alimentación y se apoyan solamente con proteínas. Yo te voy a hacer una pregunta importante. Hace un tiempo yo tenía un amigo que tenía el hábito, normalmente comía, era una persona que no era fisiculturista, pero era una persona que aplicaba fitness como aficionado, pero total. Y el tipo a veces mantenía muy ocupado y por temas de tiempo y todo eso, acumulaba las comidas. Es decir, acumulaba porciones de carbohidratos y de proteínas en dos comidas en una por temas de tiempo. Con lo que tú me estás diciendo, ¿quiere decir que esto sí aplica al total del día o hay una limitante en eso? Sí, hay una limitante y me encanta que hablemos de este tema porque esto también tiene que ver con Perfect Blend. Hay una limitante porque el timing del consumo de proteínas sí es importante, ¿sí? Porque eso va a determinar la disponibilidad de aminoácidos circulantes y que podemos mantener esa síntesis de proteína muscular a la ventana anabólica. ¿Sí? Porque nosotros tenemos dos periodos, que es ventana catabólica y anabólica, y eso tiene que ver con la disponibilidad de nutrientes. Sí. Entonces, eso que dice él es muy importante. Hay muchas personas que trabajan con macros, que eso se puede hacer, conteo de macros, llegué a las proteínas al día, y solamente 2 ingestas, pero eso está pasando con el fasting, que hay muchas personas que quieren hacer 2 comidas en una ventana de 6 horas y hacer ayuno, pero eso no puede ser tan efectivo. Sin embargo, y aquí entra Perfect Blend, o las proteínas que tienen varios tipos de liberación. No estoy justificando el fasting, ojo, porque es un tema delicado para mí, pero por ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de proteínas que son blend? Tenemos una mezcla de varios tipos de absorción de la proteína. Entonces eso va a permitir que no solamente tenga la disponibilidad inmediata, gracias a la presencia de la isolate, que es una proteína que se puede absorber en el tracto intestinal de manera más rápida, sino que también vamos a tener caseína micelar, o que también vamos a tener proteína de huevo, que tiene una liberación media. De hecho, yo era de los que
consumía los 3 tipos de proteínas por separado. Igual yo. Porque, bueno, no sé, realmente nunca me surgió la pregunta de por qué no hay una proteína con las 3. Creo que hasta ahora me la estoy haciendo. Y digo, wow, por eso se llama Perfect Blend. De hecho, yo también hacía eso. Porque, pues, por ejemplo, uno tiene un requerimiento post o preentrenamiento. Yo, en mi caso, siempre lo voy a decir, las Isolate las consumo preentrenamiento, ¿sí? Porque me permite una absorción más rápida y disponibilidad de aminoácidos para el daño tisular del entrenamiento. Y yo siempre tomaba caseína, esa es mi favorita. Yo soy pro caseína. O sea, realmente es muy útil porque otro concepto que antes de que se me vaya es que el consumo de proteínas de liberación prolongada, sobre todo en la noche, en las personas que hacen mucha fuerza, yo que entreno fuerza más que hipertrofia, es clave para mantener una síntesis de proteína muscular más estable. Entonces, ¿qué hicimos? O vamos a desnudar a esta señorita. Esta señorita tiene 3 tipos de liberación. Tengo una liberación rápida en la presencia de su proteína Isolate, una liberación media gracias a la presencia de huevo, que eso es muy importante porque casi ninguna de las proteínas tiene eso, y vamos a explicar por qué, y la presencia de caseína micelar, que es de liberación prolongada. Entonces esto me sirve para entrenamiento, por ejemplo, incluso sería muy útil en un entrenamiento pesado, digamos yo, por mis ciclos de fuerza que entreno 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, a veces 3, ayer hice 3 y mi coach le dije, mira, ¿hasta cuándo vamos a seguir entrenando? Pero también me la puedo tomar pre-sleep. Las proteínas pre-sleep, y eso es muy importante, tenemos que hablarlo en otro video, las proteínas antes de acostarse a dormir son claves en los procesos de construcción de masa muscular. Y muchas personas están corriendo a entrenar con el shaker y tomarse la post-entrenamiento, pero las proteínas de liberación prolongada son pieza clave para la construcción de masa muscular y esta niña la tiene. Entonces ahí estamos teniendo 3 tipos de liberación y este es el primer concepto de por qué Perfect Blend es una mezcla única y una mezcla muy importante para la síntesis de proteína muscular. Ahora, hay un tema muy importante, porque cuando hablamos de temas de suplementos y todo eso, pues, hay mucha gente que es muy escéptica a muchas cosas y siempre quieren ver datos como en ciencia. Sí. Se ha hablado mucho del PSA y el DIAS a la hora de evaluar este tipo de suplementos. ¿Esto cómo funciona? Bueno, entonces yo les dije primero íbamos a hablar de valor biológico, ya lo aclaramos, entonces esto cumple con los valores biológicos que estamos buscando en la presencia de los aminoácidos esenciales. Luego definimos la liberación, eso es muy importante también definirlo, porque eso es otro concepto para evaluar una proteína, cómo es la digestión de esta y en qué momento puede ser mucho más útil. Y hay un valor o digamos varios índices o varios scores que están muy ocultos actualmente, pero que la FAO, que es digamos que las asociaciones que están relacionadas con la alimentación y que están adscritas a la Organización Mundial de la Salud, han contemplado también para evaluar una proteína. Y son 2 términos que son los PDCA y los DIAS. Y eso lo que va a determinar es la digestión, la digestibilidad y si esta proteína tiene un valor efectivo por todo el tránsito intestinal. Es decir, yo puedo consumir una proteína de alto valor biológico, pero a lo mejor por su tipo de estructura de proteína como molécula no es absorbida al 100%. Entonces lo que está buscando estos índices es básicamente corroborar si al final del ileón, o sea, al final del tracto intestinal, tenemos todavía la presencia de estos aminoácidos. O sea, eso es como el examen del examen. Sí. Suena así, es como el examen del Porque examen. Porque esto no solamente es in vitro, y en ciencia hay que ver cosas in vitro y cosas in vivo, que pueden ser en modelos animales o in vitro, ¿sí? Entonces, el valor biológico es un concepto, pues, a lo mejor me estoy atreviendo a decir algo que es muy controversial, pero es un concepto muy in vitro, ¿sí? Porque yo solamente estoy evaluando la presencia de la leucina o no. Ya sabemos que la leucina está relacionada a eso, son modelos experimentales animales, ya lo sabemos. Y lo que tú vas a seguir es un poco más allá y mostrar como el resultado ya un modelo experimental de cierta proteína. Exacto, pero la presencia biológico. Digamos que es un tema netamente químico, pero sí. Ahora es cómo está esa relación entre el producto y la persona. Exactamente, entonces los PDCA y los DIAS, que son índices que se utilizan, o scores que se utilizan para comprobar la digestión de los aminoácidos esenciales, lo que está buscando es determinar si esta proteína o esta presencia de aminoácidos fue digerido, llegó al tránsito intestinal y si tiene una utilidad. Eso es lo más importante, porque la presencia o no del aminoácido, como te menciono, desde el punto de vista del modelo teórico, maravilloso, pero realmente está funcionando o no. Entonces la FAO está utilizando estos perfiles para poder definir la calidad de una proteína. Entonces, en resumen, tendríamos 3 cosas que hay que evaluar para una proteína a la hora
de adquirir una proteína para su uso, bien sea en musculación, incluso eso es otro tema importante, que las proteínas no son solamente para hipertrofia, ¿sí? Y eso ya lo quiero tocar ahora porque los PDCA y los DIAS van a jugar papel en esto que voy a aclarar. Pero cuando uno busca una proteína, la presencia de aminoácidos esenciales, bien, ok, check, ya lo tengo, pero casi no todas las proteínas, por no decir que ninguna, ha aclarado este concepto de los PDCA y de los DIAS con la intención de poder saber si realmente esto tiene una característica funcional. Entonces, 3 formas de evaluar la proteína: calidad biológico, valor biológico, que tiene que ver con los aminoácidos esenciales; la digestión, o digamos los tiempos de prolongación de digestión, que ya lo acabamos de conversar; y los PDCA y los DIAS, que pues, eso es básicamente lo que vamos a conversar ahora. Perfecto. Digamos que el tema me quedó claro, porque yo sí tenía como la duda de, no de pronto de qué método era más efectivo, sino realmente en qué consistía, y me quedó claro que uno es más, digamos, desde la parte como de la fabricación del producto, la presencia de ciertos aminoácidos por 7xy gramos de proteína, que sea totalmente efectivo, pero no en la relación con la persona que lo está consumiendo. Entonces ya entiendo un poco más por qué ciertas proteínas a mí no me sentaban bien, y de pronto era porque no tenía cierta tolerancia o digestión hacia ese producto. O en el caso pues de Perfect Blend, que nos estamos apoyando de 3 tipos de proteína, y no solamente por la proteína aislada de suelo, o la caseína micelar, que la caseína micelar o la caseína, caseinatos, que lo hemos conocido como liberación prolongada, suelen ser súper pesadas, ¿sí? Porque es una estructura un poco más compleja desde el punto de vista proteico. Y sí, y digamos que es muy densa también cuando tú la preparas, ¿no? Es densa en la preparación, sí. Es densa en la digestión, es densa en su tolerancia, es arenosa. Entonces suele ser, muchos de mis pacientes no les gusta la caseína. Ya les dije que yo soy fanático de la caseína, pero que podamos calibrar un poquito la presencia de estas 3 proteínas, y que además pueda tener una tolerancia mucho más. La una ayuda a la otra también a hacer un poco de digestión, ¿no? La una ayuda a la otra, y no tenemos solamente el soporte de un tipo de proteína, sino que tenemos varios tipos de absorción, varios tipos de tiempos de absorción, y además diferentes tipos de moléculas para poder llegar a esta digestibilidad que estamos buscando. Ya para terminar, porque yo sé que aquí nos podemos extender en muchos fragmentos de video, y la idea es que en este fragmento le quede muy clara a la gente qué es esta proteína, por qué es un Perfect Blend. Pero yo quiero saber por qué para ti es un Perfect Blend, por qué es la mejor proteína. Lo más importante es que esto lo podemos conseguir todo en el etiquetado de Perfect Blend. Entonces, ¿qué hace un Perfect Blend? La presencia de 3 tipos de proteína: una Whey Protein Isolate de absorción rápida, proteína de huevo de absorción media, y la caseína micelar, que tiene una presencia de 20% de whey, 20% de caseína micelar, que es la derivada de la leche. Aquí tengo la presencia de los 3 componentes importantes. Segundo, es alta en PDCA y DIAS, que les mencioné que son score para determinar la digestibilidad. Y aquí lo tenemos. ¿Cuáles son las proteínas que más altos score de DIAS tienen, que son los aminoácidos digeribles? Son la proteína de leche, que tiene 143, la proteína de huevo, que tiene 119, y la proteína isolate, que tiene 109. Eso lo podemos encontrar acá. Y vemos los cuadros comparativos en referencia a otras proteínas, de cómo es esa digestibilidad y la absorción que tiene que ver a nivel aminoácidico, a nivel intestinal. Mejor tolerancia por la presencia de estas 3 proteínas. Tenemos una versatilidad en cuanto a la absorción, por lo cual podemos hacerlo con proteínas de rápida absorción como las isolate, de moderada absorción como la del huevo, y de larga duración como la proteína de caseína micelar. Así que es una mezcla perfecta en cuanto a la absorción biológica, en su función digestivo y en el aprovechamiento. Yo a esta proteína la he definido o la he colocado como la proteína de los 3 tiempos. Y yo se la recomiendo, por ejemplo, mucho a mis asesoros, a las personas que me preguntan si mantienen muy ocupados y no quieren entrar en una etapa catabólica. Sí. Entonces yo le digo, mire, esta proteína le satisface esta necesidad. Y yo honestamente tengo que confesarte que yo tengo un sesgo por esta proteína. Entonces a la hora de indicar una, me estoy yendo por la Perfect Blend. Primero, a la fija. A la fija. Segundo, versátil. Tercero, el sabor es brutal. O sea, yo soy también como tú con... Yo con el tema de las proteínas, tú sabes que yo soy fregado, tú sabes que el tema de las proteínas, hay proteínas muy buenas, pero esa proteína no me gustó, no me la voy a comer, porque tú sabes que uno tanto en dieta y quiere algo rico también. Y ojo, se ha trabajado muchísimo para poder corregir el sabor, teniendo en cuenta que esto tiene caseína, que hemos hablado que es pesada, y huevo. Sí. Entonces se ha trabajado mucho en eso. Entonces yo me voy a la fija. Honestamente, yo tengo que confesarles a ti, Julián, y a todo el público que tengo un sesgo. Entonces yo voy a mandar siempre
Perfect Blend. Y aquí Teo. en el consultorio estamos Perfect Blend, Perfect Blend. Teo, mi hermano, no te quito más tiempo, sé No. que mantienes muy ocupado. Muchas gracias por el video, pero igual vamos a estar compartiendo más videos porque acá hay muchos temas de los cuales hablar. Totalmente. ¿Listo? Muchachos, terminamos con el video de hoy. Recuerden todo el contenido que vamos a sacar en Maclores. No olviden suscribirse, dejarnos su comentario. Es importante que usted también en estos mensajes nos deje como de qué le gustaría que habláramos. Hay veces ustedes también nos retroalimentan muy bien. Nos vemos en la próxima.